¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me presento, soy el alumno Manuel Sebastián Arciniega Cornejo y el día de hoy les presentaré el concepto de poder. Primero que nada, comencemos con una pequeña introducción de qué es el poder o el concepto de poder. La palabra poder es uno de los términos más empleados en diferentes ámbitos de la sociedad y a menudo con diferentes significados. Los poderosos son quienes hacen posibles las cosas, quienes determinan si algo ocurre o no. Ello implica tener la capacidad necesaria para ello, sean del tipo que sean sociales, legales, militares, económicas, entre otras cosas. Ahora hablaremos de los subtipos del poder. El primero que tenemos es el poder coercitivo. Es aquel que emplea una amenaza o la intimidación para lograr que el otro acate una autoridad o una ley o regla. El poder de recompensa es aquel que, por el contrario del anterior, ofrece un premio o una remuneración a quien acate sus designios. El tercero es el poder legítimo. Es aquel que amanan las instituciones, o sea que proviene de un puesto de autoridad elegido o designado conforme a la ley. El cuarto poder que tenemos es el poder de referencia. Es un tipo de poder que depende de la afiliación o grupos a los que pertenecemos y accede a él de manera indirecta, o sea, por cercanía con respecto a un poder de otro. Y por último, el poder informativo. Es aquel que desprende del control o del manejo que un actor social tiene sobre la información que el público consume, es decir, el poder de manipular o administrar la información, con ella la opinión pública. Y ahora sí entramos de lleno con el poder político. Bueno, este tipo de poder es la capacidad que tiene una persona o una institución de gobierno para imponer su voluntad sobre quienes afectan la decisión tomada. Este tipo de poder se divide en tres. El poder legislativo es elegido por el pueblo y su labor es legislar y elegir al poder ejecutivo. Como ejemplo del poder legislativo tenemos a los diputados. El siguiente es el poder ejecutivo. Es el encargado en ejecutar las leyes y llevar a cabo la gestión y las funciones gubernamentales. Obviamente hablamos del presidente de la República. Por último, el poder federal es el que está encargado de tomar las decisiones del Estado en materia exterior. Obviamente ya hablamos de una Corte Suprema o las tribunales de justicia. El siguiente poder es el poder económico. En términos muy sencillos, es el poder de compra que tiene una persona. Esta persona tiene el privilegio y es de los más adinerados de poder influir en las decisiones que toma el gobierno en cuanto a la administración de los recursos del país u otras políticas sociales. Este poder está relacionado con el anterior poder, el político, en medida que el primero sería capaz de influir en las decisiones políticas a través de pagos directos, decisiones de inversión o financiamientos de campañas, entre otras cosas. Este es un poder muy curioso, el poder psicológico. En palabras del psicólogo Edgar Schein, el poder hace referencia a la capacidad de influir sobre algunas personas o grupo con el fin de que se acepten ideas. Y es que el concepto de poder psicológico ocupa un lugar muy destacado en la literatura científica de las teorías de la organización, ya que es considerado uno de los aspectos prioritarios en el estudio de la conducta y la gestión de organización.
por último tenemos el poder ideológico. El poder ideológico surge porque los humanos necesitan encontrar las siguientes cosas. Para empezar, explicaciones acerca de cómo y por qué existen o pasan las cosas para poder actuar coordinadamente. El siguiente es compartir normas y valores, particularmente acerca de cómo es lo correcto y actuar en las relaciones entre la gente. Y por último, es participar en actividades rituales y prácticas estéticas como canciones y danzas. Este es el tipo de poder ideológico. En resumidas cuentas, podríamos decir que los seres humanos necesitan este poder para seguir como a la comunidad o a la sociedad. Bueno, en conclusiones podemos ver que la palabra poder, o más bien el concepto de poder, es una herramienta muy poderosa que pocos tienen o que a pocos se les puede otorgar. Bueno, en el caso del poder económico puede surgir de la persona, obviamente. Pero a grandes rasgos, el poder desde mi punto de vista es una herramienta que se puede usar ética y moralmente. ¿Por qué digo esto? Es que a lo largo del tiempo podemos ver que el poder suele ser usado para tener control, para tener en control incluso una civilización completa. Este ejemplo es bien dado por los nazis. Sí, metiéndonos en un poco de tema histórico, los nazis, los cuales gracias a su poder militar tuvieron en control a miles de personas, y gracias a ese poder militar pudieron incluso matar, asesinar, torturar. Bueno, ya en temas históricos, pues a los judíos o a otras personas que no siguieran sus ideales. Es aquí también donde sigue el poder ideológico, por así decirlo, o el psicológico, ya que el que no acate o siga sus ideas también se verá sumido en su poder o en su control. En conclusión, podemos decir que el poder se puede presentar de distintas formas, ya sea económicamente o incluso en un poder psicológico. Y ya dependerá de la persona o de la entidad cómo usar ética y moralmente el poder que tiene sobre los demás. Y por último, el poder es una gran herramienta o privilegio que puede ser usado para un bien personal o en común con demás personas o entidades. Además de que el poder puede ser una gran herramienta, una herramienta perfecta para el control y sometimiento de los demás. Agradezco su atención. Muchas gracias.